El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos en Macroscopio, como todos los lunes a las 18 por FM Universidad. Hoy tenemos el gustísimo de hablar con la doctora Patricia Aguirre. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lanús y es experta, se especializa en antropología de la alimentación. Bueno, muchas gracias por recibirnos, doctora Aguirre. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente un tema apasionante el que usted investiga y con una extensa trayectoria en esto. Dígame, ¿por qué llegó a la antropología? ¿Cómo se interesó por esta disciplina y particularmente por la antropología de la alimentación? Bueno, yo vengo de la medicina, la antropología es mi segundo amor. Ajá. Y así como mi tercer amor es la floricultura. Bueno. Yo tengo en mi casa un pequeño laboratorio por hobby de micropropagación in vitro de orquídeas. Estamos en sintonía. También. Bueno, sí. A mí pero me encanta, es más, acá desde mi oficina de la Universidad de Lanús, gracias a que las autoridades del Instituto de Salud Colectiva tienen cierto gusto por las plantas, me permitieron hacer un hermosísimo jardín y llenar el ceibo que tengo acá frente a mi ventana con orquídeas que fui trayendo de mi casa, de mi laboratorio. Qué bueno. Algunas de ellas misioneras. Claro, bien. Muchas nativas tenemos aquí. Sí, claro. La mayor parte de las 350 nativas que hay en Argentina están en la zona de Misiones, Chaco, Formosa, lo que era nuestra selva lluviosa. Sí, la selva paranaense. Bellísima, sí, realmente. ¿Cómo brevamos entonces al tema de, volvemos a los alimentos, cómo llegamos al tema de la antropología de la alimentación? Bueno, quiero decir que soy un poco anfibia, que he pasado de una disciplina a la otra en diferentes momentos de mi vida. Por supuesto, siempre el eje ha sido la antropología alimentaria, pero es un tema tan complejo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No de difícil, sino de complejidad, que abre a tantas categorías, a tantas variables, que verdaderamente uno puede pasar la vida estudiándolo, y la vida estudiándolo desde diferentes perspectivas. Mi libro, Una historia social de la comida, durante 10 años investigué la historicidad de los procesos de construcción de la comida y la cocina en diferentes entornos ecológicos, económicos, sociales, ¿no? Y verdaderamente eso es solo uno de los múltiples aspectos de la alimentación. Por supuesto, durante 30 años fui profesional del Ministerio de Salud y trabajé en políticas alimentarias, así que gestión de políticas alimentarias, o sea que ahí a nadie le importaba la historia, lo que les importaba era la economía y el control social. Entonces también, obviamente, bajo esa perspectiva se puede estudiar la alimentación humana.
es el objeto de estudio, la alimentación humana, la alimentación de los humanos, la comida y la cocina, es tan fértil, tiene tantos ángulos, tantas perspectivas de donde mirarlo, que hace falta más de una vida y más de un equipo para tratar de comprender un poco por qué comemos como comemos, ¿no? Acá en el Instituto de Salud Colectiva, lo que yo trabajo desde hace los últimos 6 años, cuando me jubilé del ministerio, es justamente la sinergia entre el sistema agroalimentario y el sistema económico-político. Y de esa sinergia nacen una comida y una cocina. Y como lo que comemos condiciona nuestra corporalidad, como todos sabemos, la alimentación es el factor prepatológico por excelencia. Entonces también condiciona la manera como enfermamos y morimos. A ver, esto fue muy académico porque estoy hablando para una radio universitaria, pero en fácil es: comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos. Parece que estas fueran cosas del sentido común, pero la comprensión de estos fenómenos nos lleva a una perspectiva muy compleja, de sistemas, subsistemas interactuando entre sí en diferentes niveles, que verdaderamente sí, los abordamos acá en el instituto a través de equipos interdisciplinarios con, médicos, antropólogos, sociólogos, programadores, economistas, y vuelvo a decirlo, esto es un estudio que no termina nunca. No. Se supone ahora que con el COVID, verdaderamente estamos dejando de hablar de sinergia para empezar a hablar de sindemia, de pandemias convergentes, para que no nos acusen a los antropólogos o a los académicos de vivir en una torre de cristal. Esto se estudia para ponerlo a disposición de la población, por supuesto, de sus necesidades, pero también de la época que nos tocó vivir, de las problemáticas que generó la época enfrentar. Uh-huh. Y hoy, a ver, el COVID, ¿no?, el impacto más importante en lo que va del siglo XXI. Uh-huh. Lo digo. A ver, doctora, discúlpeme, se está entrecortando un poquito. Yo la voy a llamar por línea. ¿Le parece? La llamo al celular porque no se está entrecortando mucho el WhatsApp. Y no quiero perder nada de lo que está contando. Muy bien. Espéreme un segundito, hágalo, por favor. Sí. El COVID, no solo en nuestras prácticas alimentarias, que no fue tanto el COVID como las soluciones que encontramos para detener la infección, ¿no? Uh-huh. El aislamiento, claro, el distanciamiento, la prohibición de la comensalidad institucional y la comensalidad así que todo esto sí, claro que ha tenido un impacto importantísimo en nuestra estrategia de consumo. Uh-huh. Pero además el COVID, no tengo ninguna duda que es el evento más importante en lo que va del siglo XXI. Sí. No solo hizo caer el Producto Bruto Mundial un 9%, creo, no solo mató muchísima gente, sino que puso al descubierto
las grandes carencias que teníamos como sociedad ahora global, ¿no? Sí. Las desigualdades siniestras entre países, entre continentes, dentro de los países, entre regiones. Así que me parece que tenemos que hablar, como dice Swinburne, de pandemias convergentes. No solo el COVID, más que una pandemia, puede ser considerado una pandemia, en el sentido de pandemias convergentes, que para mí, no para Swinburne, para mí son la pandemia de desigualdad que alcanza niveles globales, la pandemia obviamente de la enfermedad infectocontagiosa y el cambio climático. El cambio climático es sin duda otro de los eventos globales importantísimos en lo que va de este siglo. Creo que de la solución, de la manera como salgamos de esa pandemia de desigualdad, COVID y cambio climático, se va a desenvolver, digamos, la vida de nuestros hijos en el futuro, ¿no? En este futuro sí que es bastante incierto. Hacemos una breve pausa, doctora, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Volvemos, estamos hablando con la doctora Patricia Aguirre, estamos hablando de antropología de la alimentación. En un momento, doctora, habla del término comensalidad. ¿Qué implica eso? Es la manera humana de comer. Los humanos comemos con otros, no comemos solos, somos seres sociales y nuestra alimentación es una alimentación compartida. La palabra misma comer implica al otro. Comer en castellano viene del verbo latino comedere. Y comedere tiene una raíz que es edere, que significa ingerir, de la que también derivan el it en inglés y el essen alemán, y com, un prefijo com, que es con otros. O sea, desde el punto de vista etimológico, en latín, comer significa ingerir con otros. Está incluida en la palabra misma el hecho de que es un acto colectivo. Ni que hablar que desde el punto de vista paleontológico, en nuestra historia como especie, el omnivorismo, el hecho de no encontrar todos los alimentos en la misma fuente y necesitar una alimentación diversa, variada, vegetal, animal, mineral, nos empuja a trabajar, a comunicarnos, a estar con otros, a compartir la comida. Porque nosotros, desde el punto de vista de la especie, evolucionamos de paleoespecies, especies anteriores que eran vegetarianas. Claro. El omnivorismo significa una ruptura mucho más que alimentaria, porque al no tener las armas biológicas para conseguir carne, no tenemos garras, tenemos uñas planas y que se quiebran, por lo menos las mías se quiebran muchísimo. No tenemos caninos poderosos como tienen los grandes carnívoros para desgarrar cuellos y quebrar huesos. Tenemos unos caninos de porquería realmente. Entonces, un omnívoro empujado por su biología a conseguir carne, sin las armas biológicas para obtener carne,
lo que hizo fue unirse con otros para garantizar, para lograr a través de la solidaridad grupal, a través de la complementariedad grupal, a través de compartir la búsqueda, obtener de esa manera lo que la naturaleza no le daba. Entonces, si conseguimos la comida en conjunto, después no lo podés decir a los otros, bueno, ahora me quedo yo con todo y ustedes se van. Claro. La conseguimos en conjunto y la compartimos y la comimos en conjunto. Uh-huh. Y fue la comunicación, el lenguaje, lo que nos permitió elaborar una estrategia para obtener carne, para carroñar, cazar, para obtener de una manera oportunista seguramente las proteínas y los ácidos grasos que en aquellos lejanos días, hace 2.500.000 años, dispararon el proceso de encefalización y nos hicieron como somos, ¿no? Sí. La hipótesis de la encefalización, del desarrollo del cerebro. Doctora, esa digamos, solidaridad en garantizar el alimento, ¿también se traduce con la evolución del tiempo en la producción colectiva de esos alimentos? Es que nosotros como especie, quiero decir, vivimos en ambientes donde se alternaban épocas de abundancia y épocas de escasez. Claro. Las zonas de las planicies africanas, donde se encuentran los primeros sapiens, no eran ambientes muy pródigos. Había que hacer ciertos esfuerzos para conseguir comida y sobre todo había una alternancia cíclica de épocas de abundancia y épocas de escasez, claro. De manera tal que compartir la comida era una manera de bajar el riesgo. Uno puede decir románticamente, bueno, todos éramos solidarios y buenas personas. Sí, no tengo ninguna duda que además había buenas personas y también había malas personas y egoístas, pero actuando colectivamente se baja el riesgo. Claro. Compartiendo se baja el riesgo. Actuando en conjunto es muy difícil que todos tengamos mala suerte al mismo tiempo. Claro. Algún afortunado habrá que en un grupo de 10, 20 personas que le vaya bien. Bueno, si este comparte con los que no le fueron bien, el día de mañana, cuando a él no le vaya bien, no pasará hambre. Claro. El unir las fuerzas baja el riesgo de la hambruna. Así que fue una estrategia más allá de nuestra que sin duda somos una especie social que se desarrolla en relación al otro, que evoluciona en relación al otro con una capacidad maravillosa de imitación y aprendizaje del otro. Además, el actuar colectivamente baja el riesgo y permite la supervivencia de los más débiles. Los niños, los viejos, las mujeres preñadas no quedaban a su suerte. Eran absorbidos por un grupo que los cuidaba, los alimentaba, los protegía. Sí. Y eso aumentó la tasa de reproducción y la tasa de supervivencia como no la tenían otros grupos primates. Hubo, bueno, obviamente hubo una evolución en la producción
de los alimentos y también una evolución en los alimentos mismos, ¿no? Hoy no son como antes. ¿Cómo son los alimentos hoy? En realidad la primera gran revolución de los alimentos es la domesticación. Hace 10.000 años, ante otro cambio climático, pero en el cambio climático de hace 10 a 13.000 años antes de ahora, no tuvimos nada que ver nosotros. Ciclos de Milankovitch, condiciones, digamos, astronómicas de precesión, recesión, que tienen que ver con la cantidad de luz que se recibe en la Tierra debido a ciclos de cambios del eje de rotación de la Tierra, generaron que un calentamiento global en ese momento y un aumento de la temperatura de 7 grados que derritió los glaciares. Y estos ciclos que fueron matematizados por un astrofísico serbio a principios del siglo XX, estarían dando que ahora tendríamos que entrar en un ciclo de frío, y sin embargo estamos en un ciclo de calor. Estamos aumentando la temperatura del planeta, pero esta vez no es por culpa de cuestiones de astronómicas, la del alveolo. No, esta es netamente antrópica. En aquel momento, cuando se aumentó la temperatura, también pasaron lo que está pasando ahora, que fue que algunas especies no pudieron sobrevivir a las nuevas condiciones climatológicas y se extinguieron. Otras especies se adaptaron y otras especies simplemente cambiaron su área de difusión. Los seres humanos en aquel momento, con el saber que ya habían acumulado en milenios de relación con los animales y con las plantas, comenzaron a producir artificialmente, o sea, hacer pequeños ecosistemas controlados, hoy lo llamaríamos parcelas, hoy lo llamaríamos rebaños, controlados por el pastor o el agricultor que fomentó la cruza entre las especies para desarrollar rasgos que le interesaran al agricultor, que le interesaran al pastor. Entonces ahí ya empezaron a cambiar nuestros alimentos. Ahí nuestros alimentos empezaron a reducir la cantidad de fibras en favor, por ejemplo, de los azúcares. Los azúcares, que eran muy escasos, empezaron a... si un agricultor tenía posibilidad de hacer la manzana más grande y más dulce, y bueno, le gustaba más, era más blandita, era más agradable, y milenios después se vendía mejor en el mercado una manzana dulce que una manzana ácida. De manera tal de que la domesticación ya empezó a cambiar los alimentos en favor de los rasgos que le interesaban al productor. Y fíjense que nosotros somos deudores de esos procesos que ocurrieron hace 10.000, 8.000, hace 5.000 años prácticamente ya se habían domesticado todos los alimentos que consumimos hoy día. Por supuesto que los seguimos modificando. Hasta que vinieron los transgénicos no hubo una gran modificación de alimentos a escala molecular. Lo que hubo a partir de hace 150 años es una modificación en los procesos que con los mismos alimentos mejoraron enormemente la conservación, el envasado, el transporte, la publicidad, por supuesto,
y por supuesto la venta en cadenas, lo que antes era una feria, hoy son cadenas mayoristas de alcance global. Así que hoy tenemos más cantidad, un consumo a nivel global, un consumo mayor de alimentos procesados y aún ultraprocesados que de alimentos frescos. Claro. Sí. Porque el comercio se hace mejor sobre alimentos procesados que sobre alimentos frescos. Claro. Eso cambió. Así que Eso cambió con... hoy nuestro problema es justamente que la industria alimentaria ha elegido el camino de la inocuidad y no el camino de la salubridad. Uh-huh. Entonces, nuestros alimentos industriales son inocuos. Uh-huh. Es decir, te los podés comer con confianza, no te vas a morir. Pero no son saludables. Claro. A largo plazo, comer esta cantidad de snacks o alimentos enlatados, deshidratados, liofilizados, conservados, no nos hace bien, en realidad nos hace muy mal. Y son, digamos, la base de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que han sustituido a las infectocontagiosas como los principales problemas sanitarios de nuestra época. Bien, profundizamos un poquito más en un momento, vamos a escuchar un tema musical y seguimos charlando. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con la doctora Patricia Aguirre, estamos hablando de saberes, de alimentación, estos alimentos que han cambiado tanto, la forma de alimentarse, la manera en que uno llega a esos alimentos. Y podríamos decir que bueno, que estamos ante un modelo hegemónico en donde ciertos alimentos obviamente tienen más peso que los otros, o que otros, esa vuelta a lo natural o a lo saludable o a lo orgánico o al ecológico, que también es un problema, ¿no? Porque uno paga y paga mucho los alimentos y todas estas opciones que no deberían ser tan alternativas, también son más costosas. Así que, aunque uno lo piense y diga, bueno, decido tal cosa, a veces es difícil de llevar adelante por la cuestión económica. Así es, porque el modelo hegemónico es el modelo de producción sucia, es el modelo extractivista, donde, bueno, no podemos negar que desde el punto de vista comercial ha sido un éxito, porque aumentó la producción y la productividad de una manera exponencial. Claro. Pero desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista sanitario han sido un fracaso, porque desde el punto de vista ecológico contamina y seguirá contaminando durante cientos de años con agrotóxicos y con residuos patológicos, como es el caso de la ganadería farmacológica, áreas contamina la tierra, contamina el agua y contamina el aire, y nos contamina a nosotros. Además. Así que este modelo hegemónico de producción de los alimentos debería urgentemente cambiar. Y afortunadamente hay alternativas. Y afortunadamente en el mundo se produce para mucha más población. Sí. En el mundo, la alimentación actual podría alimentar a 10.000 millones de personas con cantidades que son nutricionalmente adecuadas. En lugar de eso, somos 7.500 millones, hay 900 millones de desnutridos y además hay 2.000 millones de obesos o de sobrepeso tendiente a la obesidad. Claro. Eso es terrible. Entonces, producimos mucho, producimos mal
porque el modelo extractivista es contaminante, no es sustentable, Ajá. y distribuimos peor. Claro. Y además tenemos una forma de consumo que está devorando el planeta, Ajá. porque no solo el consumo de alimentos, el consumo de De todos. todas las mercaderías, Sí. ¿no? Consumo de computadoras, consumo de teléfonos, donde la gente sufre por no poder cambiar el teléfono una vez Ajá. al año. Claro. Sufrimiento, una necesidad absolutamente innecesaria. Ajá. Las fábricas producen mercancías con obsolescencia programada. Totalmente, sí. Yo le doy el ejemplo de la bombita con hilo de plata que hizo Edison en el siglo XIX y todavía está prendida. Sí. ¿Por qué mis bombitas se apagan? Porque tienen una obsolescencia programada de X cantidad de horas para que yo compre otra. Ajá. Entonces, me parece que estamos frente a una crisis no solo alimentaria, sino una crisis de sustentabilidad que ha cambiado el clima, Ajá. que es muy grave y que deberíamos transformar nuestros consumos ya. Ajá. Vuelvo a decir, no solo alimentario, obviamente yo trabajo sobre la alimentación para que haya un futuro. Ajá. Yo trabajo el aspecto alimentario, económico y ecológico, pero en realidad tendríamos que cambiar también el consumo, esa estupidez de la moda que todos los años, el año pasado había un cuello volcado y este año hay un cuello redondo, el año que viene será un cuello cuadrado para obligar a muchos estúpidos a cambiar su pullover. Es una tontería, pero una tontería dañosa, Sí. una tontería que nos está obligando a destruir selvas, ustedes lo saben muy bien, nos está obligando a extender la frontera agropecuaria, ganadera, sobre las forestas silvestres, sobre los lugares que se deben, inclusive que sería muy conveniente ahora empezar a resilvestrizar. Entonces, desde el punto de vista alimentario, una parte del planeta tiene que comer menos. La que está, ahí está, la que tiene demasiado. Y otra parte del planeta que no tiene lo suficiente, tiene que comer más. Y tenemos que comer mejor. No podemos seguir comiendo ultraprocesados que nos enferman. Tenemos que comer productos locales, frescos, con el menor procesamiento posible, apoyando a los pequeños productores. También, claro, porque la producción en pequeña escala es mano de obra intensiva, entonces no solo tenemos posibilidad de tener mejores productos, sino que además generamos trabajo local, lo cual es importante. Y además tenemos que cocinar. El arte, volver al arte de la cocina. El arte y el placer de cocinar. Absoluto. Yo siempre les digo a mis alumnos de política alimentaria en Flaxo que la política alimentaria tiene 3 dimensiones. Una es alimentarse, otra es alimentar a otros y la otra es ser alimentados. Lo que pasa es que acá por alguna razón misteriosa todo el mundo marca el ser alimentado. Está muy bien, es decir, el que no tiene debe ser alimentado, pero es un placer alimentar a otros. No solo la madre dando de mamar, no, que es el caso paradigmático. Alimentar a otros para los seres humanos, como la comensalidad, es parte de nuestra manera de comer, dar de comer. Y alimentarse, tener la autonomía, la libertad de
alimentarse a sí mismo. Todo eso forma parte del derecho a la alimentación, esas 3 dimensiones. Y, por supuesto, dentro de esas 3 dimensiones, cocinar es algo importantísimo. Claro. Pero ojo, yo no digo que las mujeres tenemos que cocinar, digo que No. todo el mundo tiene que Claro, aprender a sí, cocinar. totalmente. ¿Sí? Es Así como aprendemos a hablar, así como aprendemos a leer o a escribir, claro. todos deberíamos aprender a cocinar, porque es parte de nuestro equipo de supervivencia, la cocina, Obvio. la comida. Sí. Entonces, mujeres, varones, chicos, viejos, todos deberíamos poder cocinar nuestra comida. Volvamos. Por el placer Sí, total. y por la necesidad, por todas las cosas, ¿sí? Por el arte y por la parte. Doctora, ha sido realmente un placer hablar con usted. Creo que debería tener como 5 programas solamente para poder desarrollar mucho más charla. Pero bueno, el tiempo es tirano. Le agradezco infinitamente su tiempo y su buena voluntad para recibirnos, para charlar con nosotros. Y bueno, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un gusto. Nos acompañó hoy en Macroscopio León Gieco con sus temas Todo se quema, Non santo y Alimentación. Los saluda Sandra Nicosia. Este es nuestro último programa del año. Seguimos en enero con otras entrevistas y también en febrero con algunos programas repetidos. Retornaremos en la próxima temporada a partir de marzo del 2022. Quiero saludar a todos por estas fiestas. Espero que la pasen bien, en familia, cuidándose, siguiendo los protocolos, a no desentenderse que este virus todavía está entre nosotros. Y bueno, espero que tengan un buen fin de año. Nos reencontramos en marzo. Agradezco al equipo de Beco Blanco en la operación. Saludo. Buen año. Temporada a partir de marzo del 2022. Quiero saludar a todos por estas fiestas. Espero que la pasen bien, en familia, cuidándose, siguiendo los protocolos, a no desentenderse que este virus todavía está entre nosotros. Y bueno, espero que tengan un buen fin de año. Nos reencontramos en marzo. Agradezco al equipo de Beco Blanco en la operación. Saludo. Buen año.